La clase de hoy, que es el tercer mandamiento, santificarás las fiestas. ¿En qué consiste el tercer mandamiento? ¿Qué significa santificar las fiestas? ¿De dónde viene eso? Primero viene de los demás mandamientos. Los mandamientos van como escalonados. Hemos dicho, hay unos mandamientos que se refieren a Dios, que son los tres primeros, que es amarás a Dios, santificarás su nombre, no tomarás el nombre de Dios en vano, y santificarás las fiestas. Entonces fijaros que luego vienen las obligaciones respecto a los hombres, respecto a los demás, empezando por los padres. Honrarás a tus padres, no matarás, etcétera, ¿vale? Entonces, básicamente, claro, decimos, respecto a Dios, pues amar a Dios, creer en Él, la fe, la esperanza, la caridad, ¿no? Las virtudes. Segundo mandamiento es como una concreción, decir, porque amas a Dios tienes que bendecir su nombre, tienes que respetar su nombre, tienes que hablar bien de Él, es ya tomar una acción, ¿no? Es decir, pues ya no se trata de amar así en abstracto, sino que tienes que bendecir el nombre de Dios, ¿no? Tienes que respetar su nombre, bendecirlo, en sentido positivo, ¿no? En sentido negativo no blasfemar. Y luego se nos da una concreción más que dice, santificarás las fiestas, es decir, y además en concreto tienes que dedicar un día a la alabanza a Dios. Hay un día especial que tienes que dedicarlo a la alabanza a Dios. Entonces dice, bueno, ¿y por qué un día y qué día? Bueno, ¿por qué un día? En realidad se nos pone aquí el ejemplo de que Dios descansó después de la creación, el séptimo día descansó, y por eso el séptimo día descansarás, decía, y lo dedicarás a Dios, ¿no? Es lo que dice en la Biblia, ¿no? Pero en realidad eso es una cuestión humana, es una cuestión de que Dios nos ha hecho con alma y cuerpo y nos ha hecho frágiles. Entonces tenemos que, por así decirlo, tener cuidado de nuestro cuerpo, a semejanza como Dios cuida la creación. Entonces, de esa manera, ahí está la semejanza. La semejanza no está en que Dios descansó en el séptimo día. Sería ridículo pensar que Dios se ha cansado, Dios hizo la creación y al final, como estaba cansado, el séptimo día descansó. ¿Qué significa eso del séptimo día? Primero, sabemos que los días de la creación no son días, aunque tienen algo que ver con el tiempo, tienen algo que ver, porque efectivamente lo que nos está diciendo que Dios creó en 6 días no es que creó en 6 días, obviamente, porque la creación es un proceso, en cierto sentido, es un proceso que dura millones de años, porque la Tierra se va formando, los seres van surgiendo, ¿verdad? O sea que es compatible con la evolución, no hay incompatibilidad entre que haya una evolución de las cosas, ¿no? Que el mundo no está creado de golpe definitivamente como es. Pero también es verdad que la creación también es un instante, cada instante es la creación, cada instante de la existencia es la creación, porque si todo existe, porque Dios existe, Dios sigue creando, es decir, Dios sigue manteniendo la creación en el tiempo, ¿no? Por lo tanto, mi creación es que Dios creó en un instante y ya lo creó todo, y luego todo ha existido siempre igual, que no es cierto, lógicamente, las cosas han ido cambiando, Dios no creó todas las personas de golpe, ni todos los animales de golpe, ni todas las especies, ni todo. Dios el mundo ha ido evolucionando, luego hay unas fases. Pero tampoco eso explica la creación, porque también hoy es la creación. Es decir, Dios también crea hoy. Dios mantiene todas las cosas en el ser. La misma fuerza hace falta para mantener a las cosas existiendo que para que comiencen a existir, ¿no? Por lo tanto, creación es en el tiempo y no es en el tiempo. Es en el tiempo y es siempre. Pero bueno, en definitiva, nos dice la Biblia, en definitiva, lo que nos dice es que la creación tiene unas fases. Y hay una fase que consiste en la contemplación de la creación. Dios crea en 6 días, pero hay un séptimo día que lo dedica a contemplar su propia creación. Dice descansó, pero no descansó en el sentido que nosotros descansamos, en el sentido de que estamos cansados y ya no puedo más. Dios claro que puede más, porque como digo, Dios sigue creando, cada día mantiene lo creado en el ser, por lo tanto el mismo esfuerzo que hace para crear de la nada lo tiene que seguir haciendo, por lo tanto Dios no descansa en ese sentido nunca, en ningún momento. Pero sí, digamos, hay una fase de contemplación de la creación, hay una fase de me alegro en lo que he creado, hay una fase que dice y vio Dios que todo era muy bueno, ¿no? Y vio Dios que era bueno, y cuando creó al hombre vio que era muy bueno. Luego Dios se complace en su creación. ¿Cómo se complace en sí mismo? Es decir, que hay una semejanza, hemos dicho, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios, el mundo es imagen de Dios y es bueno porque Dios es bueno. Y entonces por eso Dios dice y vio que era bueno. Y entonces también Dios, digamos, lo mismo que se hace compañía a sí mismo, lo mismo que Dios se ama a sí mismo, Dios tiene que amar la creación. Dios ama la creación una vez que ha creado. Y por lo tanto, ese amor de Dios hacia la creación, Dios no se limita a crear, a dar el ser y ya se olvida, sino que contempla y ama lo que ha creado. Y ese amor, digamos, ese amor de lo creado es el descanso de Dios, ¿no? Dios contempla la belleza de la creación como se contempla a sí mismo.
se dedica tiempo a sí mismo y dedica tiempo a cosas de la creación. Entonces, en definitiva, como digo, no es una mera necesidad de descanso, que nosotros sí lo tenemos, pero Dios no, sino que sí descanso en el sentido de cuidado, de que tienes que cuidar la creación. La creación merece ser amada, el hombre merece ser amado, y el hombre tiene que amar la creación y tiene que amar al Creador. Entonces el hombre tiene que dedicar un tiempo a santificar el nombre de Dios, lo hemos dicho, a amar a Dios en un momento especial. ¿Por qué el sábado? Bueno, pues el sábado, porque efectivamente es el día que Dios declara santo. Dios declara un día santo y por eso dice que es el último día de la creación, y ese día en concreto tienes que dedicarlo a Dios. También nos dice que es el día que fue salvado Israel. Entonces también eso nos dice que la memoria debemos que recordar, debemos que dedicar un tiempo a recordar las grandezas de Dios, lo que Dios ha hecho por nosotros, no solo la creación, sino lo que ha hecho por nosotros. En ese sentido pasamos al domingo, es decir, que decimos que sí, que el sábado es el día santo, pero los cristianos ya no celebramos el sábado, sino el domingo. Veis aquí en la 452. Los cristianos ya no celebramos el sábado, entonces podemos decir, entonces no cumplimos, hemos desobedecido a Dios que mandaba dedicar como día santo el sábado. Pues no, dedicamos el domingo. También en eso podemos decir que hay progreso, también en eso hay evolución. El mundo no es creado de una forma estática. Dios también en un momento dado pues dice que es el sábado, pero luego los cristianos se dan cuenta de que el domingo es el día de la resurrección de Cristo, y que la resurrección de Cristo de alguna manera es como completa es la evolución máxima, el grado máximo de evolución, de perfección de la creación. Es decir, que las cosas han sido creadas, pero habían sido dañadas por el diablo, por el pecado, y Cristo ha reparado y ha sublimado, mucho más que reparado, ha hecho una creación que lleva a un nivel muy superior de perfección gracias a su muerte y resurrección. La creación ha sido superada y el domingo supera al sábado, pero lo engloba. No es que dices se anula el sábado, ya no cumplimos, no, lo cumplimos, pero todavía mucho más, porque celebramos algo muy superior, que es la muerte de Cristo, la muerte y su resurrección. De hecho, el domingo, como luego veremos, lo que celebramos es la misa, ¿no? Aquí dice, ¿cómo se santifica el domingo? A ver, 453. ¿Cómo se da culto a Dios? Pues decimos, primero, alabando su nombre, ¿no? Pero ¿cómo la forma de alabar el nombre de Dios? Pues ¿cómo se da gloria a Dios? ¿Cómo se reconoce su grandeza? Pues los cristianos decimos en la misa. ¿Por qué? Pues porque la misa es el evento fundamental que supera a la creación. La misa sabemos que no es que sea una repetición, es que es el mismo acto de la redención. La muerte de Cristo y su resurrección tienen vida o siguen vivas, siguen presentes en la Eucaristía. En la misa lo que se hace es como si abriéramos un portal, como si abriéramos un portal en el tiempo y en el espacio, como si se abriera el universo y pudiéramos vivir por un momento, vivir el mismo hecho de la muerte y la resurrección de Cristo, como si estuviéramos presentes en el Calvario y en la resurrección, ¿no? Y recibiéramos ese influjo y esa gracia y esa fuerza que da, que cambia el mundo. Entonces, lógicamente, si tenemos que celebrar la grandeza de Dios en la creación y la grandeza de Dios en la redención, qué mejor que abrir esa ventana y estar presentes en ese acto mismo del poder de Dios y de la grandeza de Dios y del amor de Dios, ¿no? Entonces, eso es lo que hacemos el domingo. Los cristianos el domingo vamos a misa. Y lo decimos, parece una tontería, decir, pues estar ahí un ratito. No, pero es que en ese ratito que estoy allí, estoy asistiendo al centro de la historia de la humanidad, al centro de mi propia vida, a lo más importante que ha pasado en la creación, algo que es más importante que incluso que el hecho de que las cosas existan, porque es el hecho de que Dios se hace hombre y viene a vivir con nosotros y viene a salvarnos, ¿no? Por tanto, ese evento salvador es el evento fundamental, es lo más grande que podemos hacer, y por tanto la Iglesia nos dice que celebremos el domingo, que demos gloria a Dios el domingo, cada domingo asistiendo a misa, ¿no? Por lo tanto, eso es lo que se hace. Y dice aquí, y absteniéndose de actividades que impidan rendir culto a Dios. Es un poco lo mismo, hay que descansar, pero descansar en ese sentido de cuidar la creación. Yo doy gloria a Dios y cuido aquello que manifiesta la gloria de Dios. Y cuido la creación, contemplo la creación, me abstengo de abusar de la creación, por así decirlo. La creación se nos ha dado, pero no para que la poseamos de una forma agónica, de una forma de tengo que extraer todo lo que pueda. Por eso también el tema de, por ejemplo, de la ecología encaja en este sentido. La ecología es ese respeto a la creación, que la creación no está para que la destruyamos, no está para que la agotemos en el sentido de abusar de ella, ¿no? Entonces, también el domingo nos ayuda a pensar eso, que la creación no está hecha para ser abusada, para ser agotada, para ser maltratada, sino para gloria de Dios. Todo tiene ante todo que dar gloria a Dios, por lo tanto yo tengo que usarlo con un sentido racional y razonable,
diríamos, o como se dice hoy mucho, sostenible, con un uso sostenible de la tierra, todo eso es parte del domingo, parte de la santificación de la fiesta. Entonces decimos, también el cuidado de los demás, es un momento para volverse al cuidado de las personas, para recuperar lo esencial. Y nos dice aquí que tenemos que abstenernos de trabajos que no sean necesarios, ¿no? Hoy en día ha evolucionado un poco, porque antes, digamos que la Iglesia prohibía mucho el trabajar en domingo. Evidentemente en domingo tiene que haber pan, tiene que haber médicos de guardia, tiene que haber policías, tiene que haber todas esas cosas, pero en general lo importante es que nada que nos distraiga, nos impida el culto a Dios, ¿no? Por supuesto que nos impida la Eucaristía. El domingo es un día que hay que ir a misa, pero además hay que dedicar tiempo a los demás, hay que dedicar tiempo a la ayuda a los demás, a la ayuda a los más necesitados. En ese sentido dice aquí los enfermos y los ancianos, y también hay que dedicar tiempo a la cultura religiosa, es decir, a formarme yo, a comprender más lo que decimos, ¿no? Comprender la bondad de Dios, comprender quién es Dios, comprender cómo Dios nos ha dado un bien en la creación, respetarla, etcétera, ¿vale? El domingo debe ser día festivo. ¿Qué quiere decir esto? Si vivo en un país musulmán, ¿tengo que pelear para que pongan el domingo festivo cuando los musulmanes tienen de día festivo el viernes? Pues no, pues evidentemente siempre que se pueda hay que animar a que nos dejen a los cristianos vivir el domingo como día festivo, pero si no se puede, pues no se puede. Si hay que trabajar el domingo, desde luego lo que no se puede dejar de hacer es ir a misa. La misa sigue siendo un evento necesario para dar gloria a Dios. ¿Qué pasa, sin embargo, si es imposible porque no hay cura, o si es imposible por una pandemia, se prohíben las misas? Bueno, pues ahí hay que distinguir. Evidentemente puede ser que uno por trabajo no tenga tiempo para tal, pero tiene que sacar tiempo para la misa. Por eso también se nos permite ir a misa el sábado por la tarde. Si uno va a tener que trabajar el domingo, pues vas a misa el sábado por la tarde, ¿vale? O sea, siempre hay que saber sacar tiempo, ¿no? Si en cambio es imposible ir a misa porque no hay sacerdote o porque no hay misa y tal, pues entonces se puede sustituir por una oración comunitaria, preferentemente por rezar, por leer la Biblia y rezar en común, y si no, por rezar en solitario, ¿no? Si lo que pasa es que hay misa, pero la persona está impedida porque está enferma o porque es anciana y no puede desplazarse y tal, pues entonces se puede sustituir por la misa en internet, o por la misa por la radio, por la tele. Eso los ancianos. Pero las personas que no son ancianas, como digo, es preferible que lo que hagan es, si no hay misa porque no se puede, porque no hay misa en el pueblo, pues que lo sustituyan por el rezo comunitario. Ahí vemos a Jesucristo discutiendo con unos fariseos que le echan en cara que sus discípulos, que son los que vemos ahí por el trigal, están cogiendo trigo, y eso es un trabajo, y los judíos tenían prohibido el trabajo. El sábado no podían andar más de 1000 pasos, y tenían prohibido hacer fuego y trabajar muy estrictamente. Entonces Jesucristo también les enseña una lección de flexibilidad, y les dice: el hombre no está hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Es decir, el hombre está el sábado está para que el hombre descanse. El hombre no es un esclavo de las normas que pone Dios, ¿no? No somos siervos o esclavos en ese sentido. Al contrario, las normas están puestas para cuidado de la creación, empezando por nosotros mismos. Entonces tenemos que descansar, porque así cuidamos de nuestro propio ser, a imagen de Dios que cuida de nosotros, que nos ha creado y ha cuidado de la creación. Vale. Bien, pero es un poco esa ilusión. Luego, hemos dicho que aquí vemos en cambio una fiesta que se celebra en domingo, y recordamos eso, que los cristianos hemos pasado la fiesta del sábado al domingo, pero no por capricho ni por distinguirnos de los judíos, de que nosotros no somos judíos, sino porque ha habido un cambio real. O sea, que la creación no es estática, la creación ha sido transformada por Cristo el domingo al resucitar, y por eso el domingo tiene esa importancia tan grande, y por eso también es necesario ir a misa el domingo. Vale, ¿cómo se santifica el domingo? Lo vemos aquí en este cuadro que nos muestra el sacrificio de Abel. Abel era el hijo que ofrecía a Dios el sacrificio de sus corderos mejores, de lo mejor de su rebaño. Entonces fijaros que el tercer mandamiento nos dice eso, que tenemos que pararnos, que tenemos que dar culto a Dios en un día concreto, de una forma concreta. Cuando se nos dice eso el domingo, fijaros, que no cualquier cosa vale, no vale decir, bueno, santificar la fiesta, bueno, haz algo y tal, no, haz lo mejor, ¿no? Tenemos que dar a Dios lo mejor. Entonces,
ahí Abel, pues lo que hacía era dar a Dios lo mejor, ofrecía a Dios los mejores corderos. En cambio Caín, no es que Caín no diera culto a Dios, no es que Caín no reconociera la existencia de Dios, no dedicara tiempo a Dios, sí, Caín también hacía sacrificios, pero le daba lo peor, ¿eh? Caín le daba cualquier cosa, lo primero que pillaba. Entonces, en ese sentido, por eso también la Iglesia nos impone la obligación, entre comillas, de ir a misa, pero uno dice, vaya rollo, yo me apetece hacer otra cosa. Claro, también a Caín le apetecía hacer otra cosa y hacía lo que le apetecía, pero es que en la vida no hay que hacer lo que nos apetece, sino aquello que es más digno, ¿no? Entonces, lo mejor. Por eso, también cuando le damos el domingo, le damos lo mejor, que es nuestro tiempo y el culto que podemos dar. Entonces, la misa es lo mejor, porque es lo mejor que se puede hacer en la vida, en la historia, lo mejor que ha pasado, ¿eh? Podemos decir, lo mejor que ha sucedido en la historia es que Dios ha hecho hombre, ¿no? Es que Cristo nos ha redimido, es que Cristo ha muerto y ha resucitado. Eso, como he dicho antes, lo recordamos, no lo recordamos, no es un mero recuerdo, es que lo revivimos. Tampoco es que ponemos una película y que lo siento y tal, y me provoca sentimiento, no. Si aunque no sientas nada, aunque se te olvide, eso sucede siempre, lo mismo que la creación. Sigue sucediendo siempre y lo que Dios ha hecho siempre tiene vigencia, ¿no? Las obras de Dios, la obra de Dios, el actuar de Dios es eterno, ¿no? Por lo tanto, el que Cristo haya muerto es un acto eterno, el que Cristo haya resucitado es un acto eterno. Entonces nosotros simplemente participamos de ese acto eterno. En la misa se abre un poco ese telón y vemos algo que es invisible, que era invisible. Vemos esa realidad de Dios haciéndose hombre y muriendo y resucitando. Por lo tanto, la misa no es ese sacrificio, ¿no? ¿Qué trabajo considera la Iglesia que se puede hacer en domingo? Entonces ya vimos que la Iglesia dice que en domingo se pueden hacer los trabajos importantes para la vida social y los trabajos familiares, el cuidado de la familia. Eso siempre se puede hacer en domingo. Como digo, esto ha cambiado bastante, que la Iglesia ya no recrimina el trabajo. Hombre, pide que descansemos, pero no pone tanto acento en que no se trabaje el domingo, sobre todo porque tiene que poner mucho acento en que la gente vaya a misa, porque la gente pues está perdiendo la noción de la importancia de la misa, ¿no? Entonces la Iglesia insiste mucho en una cosa, cuando insiste mucho en otra cosa, pues parece que queda un poco de lado el tema de que no hay que trabajar. Pero no es que no haya que trabajar, es que no debemos hacer actividades que nos impidan el culto. En la medida en que no impida el culto, como el trabajo hoy día cada vez es menos duro, pues hay menos trabajos duros, pero efectivamente pues hay que tener tiempo suficiente y garantizado para ir a misa y para dar culto a Dios. Debe ser festivo el domingo. Bueno, pues aquí vemos en la foto un poco exagerado porque es una fiesta del vino, ahí del Bosco, que se están poniendo tibios de vino los holandeses. Pero bueno, debe ser, efectivamente, el domingo debemos aspirar a que sea fiesta, pero no para ponernos tibios de vino, ¿no? No para ponernos ciegos de vino, sino para dar culto a Dios. Si es posible, para que comprendan, incluso los que no sean cristianos, comprendan al vernos, puedan ver a los cristianos cómo damos culto a Dios, puedan ver lo grande que es Dios. Es decir, no es que nosotros queramos imponer nuestra religión, ni queramos imponer nuestras fiestas, sino que simplemente queremos también que se vea, que se note, porque es hermoso también el dar culto a Dios, es algo hermoso que la gente tiene derecho a ver y la gente tiene derecho a reflexionar y darse cuenta de que Dios es grande y ha creado el mundo, etcétera. O sea que no es por el mero hecho de que los cristianos necesitamos tiempo para ir a misa. Yo no sé, por ejemplo, en Japón, que a lo mejor no hay ni un 1% de cristianos, pero posiblemente el día festivo sea también el domingo, y no es que ellos sean cristianos, como digo, pero bueno, si no hay inconveniente, pues preferimos que se celebre como día de descanso semanal el domingo, ¿verdad? Si encima la sociedad está sobrada de tiempo y puede también dar festivo el sábado, pues estupendo, ¿no? Pues muy bien, pues tenemos de hecho en la práctica, el fin de semana, en la práctica tenemos 2 días festivos, ¿no? En la práctica, ¿no? Incluso casi 3, ¿no? A veces, ¿no? Bueno, pues ahí va. Ahí lo dejo, que el domingo procuramos que sea festivo. ¿A quién se debe hacer el bien? Bueno, pues nos dice la Iglesia que debemos también dedicar tiempo especialmente para hacer el bien a los pobres, a los enfermos, a los ancianos. Son las personas, digamos, más necesitadas de tiempo, de cariño, pues son las que debemos cuidar más, ¿no? Fijaros que esto va en contra de la mentalidad de la eutanasia, ¿no? De decir, los viejos, los ancianos, los enfermos los arrinconamos, los metemos en un rincón y si ya no tenemos dinero, pues que se maten, ¿no? Les damos permiso para morir, deseamos que se mueran, ¿no? Porque no queremos que gasten el dinero público en eso, ¿no? Nosotros es lo contrario, dedicamos lo mejor de nuestro tiempo a los ancianos, a los enfermos, ¿no? Procuramos sacar tiempo donde no lo hay para ellos, ¿no? No nos conformamos con arrinconarlos, ¿no?
Fijaros que hoy día en nuestra sociedad pues convive un poco esos restos de mentalidad cristiana de cuidar a los ancianos y a los desprotegidos, por ejemplo con esto de las vacunas, de poner las vacunas a los ancianos, ¿no? Cuando una lógica, digamos, utilitarista diría las vacunas para los más fuertes, para los que son más útiles, para los que pueden trabajar, para los jóvenes, ¿eh? Entonces queda ese resto cristiano, pero a la vez hay una contradicción que es que al mismo tiempo se aprueba la ley de la eutanasia en el Congreso, ¿no? Es decir, al mismo tiempo decimos con la boquita pequeña que queremos proteger a los ancianos y tal, pero luego en la realidad queremos que se mueran, ¿no? Y queremos, hacemos la ley de eutanasia para que no gasten dinero. Bueno, seguimos. Para cumplir el precepto hay que ir a misa el domingo, o sea, hay que ir a misa el domingo, pero la Iglesia, en su afán por facilitar y que no sea un estorbo, pues también dice que podemos ir a misa desde el sábado por la tarde, es decir, también el día anterior, o si es una fiesta como tipo Navidad, tipo Año Nuevo, que también es fiesta de ir a misa, porque es la Virgen, la maternidad de la Virgen, pues también dice que podemos sustituir, o sea, que podemos ir a misa el domingo o el sábado por la tarde, o el día anterior a la fiesta por la tarde. Pero no se puede sustituir la misa en principio por nada, ¿no? No vale decir, si no hay sacerdote, ¿qué deben hacer los fieles? Pues si no hay sacerdote, aquí tenemos un cuadro de San Francisco de Asís predicando a los pájaros. Pues bueno, si no hay sacerdote, pues tenemos que, a ser posible, reunirse para rezar los cristianos, para leer algo de la Biblia, y si no, pues rezar en común, en familia o solos, pues dedicar un tiempo a la oración, la lectura de la Biblia. Vale. Se ha puesto de moda, digamos, con la pandemia, el oír misa por internet. Eso está para los enfermos, los ancianos que no se pueden desplazar, pueden seguir la misa por internet. Pero los que no están enfermos tienen que ir a misa a presencial. Ahora, sí, evidentemente, salvo que se prohíba totalmente las reuniones presenciales, entonces sí. Dice, ¿cómo se debe favorecer el crecimiento de la vida interior y cristiana en domingo? Bueno, pues se debe favorecer, aquí hay un cuadro que tenemos a San Francisco meditando, que dedicar tiempo a la meditación, porque tenemos también que crecer por dentro, como Dios decía que Dios contemplaba la creación, pues nosotros también contemplar la grandeza de Dios, contemplar, conocerle, dedicar tiempo para la cultura religiosa y la meditación, ¿vale? Si se ha de trabajar en domingo, ¿es necesario ir a misa? Pues sí es necesario, ¿eh? El hecho de que tenga uno que trabajar en domingo no le dice, como digo, la Iglesia, para hacer más fácil el cumplimiento de ese precepto, lo que hace es permitir ir a misa el día anterior, ya que si tienes que mucho trabajo el domingo, pues puedes ir a misa el día anterior, ¿no? Es que voy a ir a la excursión y tal, pues no te dispensa, ¿no? Es que yo ya en la excursión ya voy a dar gloria a Dios porque veo la grandeza de la creación y me paso todo el día en la nieve dando gloria a Dios por lo bonito que es esquiar o por lo bonito que es el monte y tal, y ya eso convalida, pues no convalida. Entonces estarías haciendo lo que he dicho antes del sacrificio de Caín. Es decir, Caín ofrecía cualquier cosa, lo que le apetecía ofrecer, se lo ofrecía a Dios, pero no, hay que ofrecer lo mejor, que es la misa, ¿no? Hasta aquí nuestra charla sobre el tercer mandamiento. Muchas gracias y hasta pronto.